Y nosotros seguimos con asuntos que les interesa siempre en Estando Contigo, hoy con los dolores menstruales. Así es, Alfonso, nos acompaña la doctora Macarena Martín. Ella es ginecóloga de HI Toledo. Bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Un placer tenerte en el programa, Macarena. Gracias. Y también nos acompaña Cristina González Villanueva, ella es presidenta de la Asociación Endorreal y también nos va a contar su caso, su testimonio. Bienvenida, Cristina. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, pues últimamente ya saben ustedes que se está hablando más de dolores menstruales. Es algo con lo que convivimos las mujeres desde que tenemos la primera menstruación, pero es cierto, Macarena, que no todo el mundo tiene los mismos síntomas cuando tiene el periodo. Efectivamente. Depende mucho de la edad, de la patología que haya debajo. Las chicas más jovencitas normalmente suelen tener dolores más intensos que según vamos madurando y vamos creciendo, normalmente se van aplacando y van mejorando. Si llegamos a la edad adulta y seguimos con esos dolores o incluso más, eso nos debe poner en alerta de que puede haber algo debajo que se nos esté pasando y no podemos pensar, bueno, como soy mujer, tengo la regla, me duele. Eso no es así. Estamos hablando ya de la dismenorrea, ¿verdad? Cuando hay unos dolores intensos que seguramente que necesitan que vayamos a nuestro especialista para que controle esa No debemos molestia. darlo por hecho y debemos consultar al ginecólogo para que sea él el que nos dé un diagnóstico y un tratamiento adecuado. En la mujer adulta el dolor muy intenso de menstruación no tiene por qué ser normal del todo. Y es un dolor que llega a ser invalidante. Vamos a contar Sí. el caso de Cristina González. Ella, pues desde que eras pequeñita, empezaste a tener molestias bastante importantes con la regla. Sí, desde muy pequeñita, la verdad es que desde la menarquía, la primera menstruación, siempre he tenido dolores. Lo único que, bueno, pues en el médico me trataron con hormonas, que es lo que hasta ahora generalmente se suele hacer, es lo más común. Y bueno, pues un poco lo fueron dejando pasar hasta que ya de O sea, desde mayor... pequeñita empezaste a tomar anticonceptivos. Sí, anticonceptivos sencillamente para regular el dolor, para que no doliese tanto. Y ya de mayor, pues incluso cuando he tenido quistes, también ha sido un poco la solución que me han dado. Y ahora Hasta- padeces endometriosis. Exacto, me diagnosticaron hace 2 años. O sea, la endometriosis la padecería desde el principio, pero me diagnosticaron hace 2 añitos en Ciudad Real. Claro, porque es verdad que hay muchas mujeres que tienen estos dolores de regla que se quedan en 3-4 días malos, tomas un analgésico, más o menos llevas tu día a día normal. Sí. Otras que ya, lo que tú estabas contando, ese grupo de mujeres en los que la regla se convierte en un problema cada vez que llega cada mes, que no tienen pues fuerza ni para levantarse, porque hay muchas mujeres que se tienen que quedar en la cama y eso es una realidad. Sí, es que no solamente es el dolor, es que da fatiga, es que da diarrea, es que da náuseas, dolor de cabeza. Hasta síntomas de gripe. Es como un cuadro gripal unido al dolor abdominal y que muchas veces les hace quedarse en la cama. Y ese es el motivo por el que, por supuesto, deben consultar. El teléfono está abierto, 925 28 87 91 o el WhatsApp 660 37 39 30 si prefieren ustedes contarnos, explicarnos o participar en el programa, porque es un tema del que nos cuesta hablar a todas, pero es un tema del que tenemos que hablar y más ahora cuando sabemos que podría suponer que cuando nosotros tenemos unas reglas muy dolorosas quizás podríamos estar unos días de baja. Se complica más en el caso de Cristina cuando encima ya le diagnostican una endometriosis. Aquí hemos hablado en este programa de endometriosis, son palabras mayores, doctora, y que eso sí que además esa patología incluso afecta a una esfera psicológica que a ti te ha pasado. Sí, puede afectar, no siempre, tampoco vamos a alarmar, pero puede afectar a la fertilidad, por ejemplo. Puede afectar a otros órganos que estén próximos al útero, al intestino, a la zona que está próxima. Y eso entre el dolor crónico que puede producir, que el dolor crónico es... Claro, porque tú tienes tus reglas y luego encima la endometriosis. Sí, y no solamente durante la regla, a veces hay compañeras que tienen dolores durante la regla, durante la ovulación, pues casi al final todo el mes. Y O sea, que al final te pasas todo el mes con dolores. con dolores, o sea, no todas, por supuesto, cada persona, la cuestión en la Claro, en la endometriosis, asociación, ¿vosotras cuántas sois? pues somos muy poquitas, somos cerca de 30, Sí, pero vais a ser más, seguro. esperemos. Que además se sufre esto muchas en silencio, pero es verdad que cada vez más mujeres se animan a participar en estas asociaciones y a compartir lo que les ocurre. Sí, al visibilizarlo también en estos Eso es. programas, pues ya se entiende que no es normal que te duela, que no es normal que tengas que estar tomándote pastillas para poder andar o para poder hacer tu día a día. Y bueno, lo que comentaba, eso que puede ser invalidante realmente para muchas mujeres, puede afectar a esta parte del dolor crónico que te afecta a nivel psicológico, a la parte de que a la vez que también puede afectar en el día a día, que no puedes a lo mejor pues salir, pues como decía, si te produce vómitos, si te produce otros síntomas, no puedes salir con tus amigas a una vuelta
al final eso a nivel social también Totalmente, te y está más afectando. cuando empezamos a hablar de estos síntomas desde que somos unas criaturas, entonces una cría con 15, 16 años que empieza con unos síntomas tan potentes, pues no puede llevar una vida de una niña normal. Una mujer que tenga unas reglas, una niña dolorosas, que ya empieza a debutar con esos síntomas, ¿luego puede tener esa consecuencia de la endometriosis o no tiene por qué ser así? Obligatoriamente no tiene por qué ser así. Ya os digo, en los primeros años de que tenemos la regla es cuando suelen ser más dolorosas. Entre los 15 y los 20 años, a esa edad suelen ser bastante más intensas, pues hay muchas niñas Durante que el desarrollo hormonal. no pueden ir al instituto, y eso no quiere decir que de mayores vayan a tener endometriosis. Generalmente cuando nos vamos desarrollando y ya te conviertes en una mujer más adulta, todo va mejorando, pero queda un pequeño porcentaje residual que son ellas las que no terminan de mejorar, y en esas hay que insistir en que vayan al médico, que hay tratamientos, que hay que hacer un buen ¿Y diagnóstico se y un puede prevenir una tratamiento. endometriosis? ¿O si te toca, te toca? Si tienes endometriosis, la tienes. Lo que sí que puedes prevenir es que avance muy rápido. Una vez que la tienes, O sea, que sí, que la cojamos a tiempo. Eso es, cogerla al principio para que no avance y luego no te dé esta calidad de vida, muchos problemas reproductivos, y luego encontramos mujeres ya mayores con una endometriosis muy avanzada que les cuesta tener niños, que tienen muy mala calidad de vida, incluso muchas acaban con cirugías a veces un poco radicales porque no hemos llegado a tiempo. Pues precisamente ahora mismo nos estaba llamando una mujer de El Bonete, tiene 34 años, ella tiene endometriosis y la pregunta es si ella se puede quedar embarazada, nos dice, o le va a costar más. Es justo lo que estábamos hablando ahora, Pepi. Un 25% de las mujeres que tienen endometriosis tendrá dificultad para quedarse embarazada. Pero un 75% no. Claro, O sea, o sea, Pepi, no estamos en el 75, vamos a pensar en positivo. Claro, depende pues, de la edad, de cómo lo tenga de avanzado. Tiene 34 nuestra Pepi. Bueno, entonces de edad estamos bien. Pero sí que es importante que ella, si ahora mismo, pues esa edad yo creo que es ahora la edad media Sí. en la que empezamos a plantearnos tener hijos, a lo mejor ya debería Pepi de hacer una visiteja. A lo mejor no, seguro. No, tienes que hacer una visita a la ginecóloga. Además Pepi. es que igual cuando estas pacientes están ya diagnosticadas como esta persona que nos llama, si en ese momento no es su momento reproductivo, pues también les recomendamos que pueden preservar su fertilidad, porque según avanzamos y avanzamos en el tiempo, vamos cada vez a peor, no vamos a mejor. Exacto. Si esta chica quiere tener niños, perfectos, pero si no es ahora mismo su planteamiento, que se plantee algo de Preservar esto. y congelar sus Eso óvulos y es. que están ahí Eso guardaditos es. para cuando te llegue el momento. O sea, ahora lo bueno que tenemos es que tenemos tantas opciones, ¿verdad, Macarena? Que tenemos que ponerlas en práctica. Entonces, no vamos a vivir con nuestras abuelas que vivían aguantándose el dolor. Vamos a cambiar. Hoy también estamos aquí para hablar de que si tenemos dolor tenemos que contarlo. No quiere decir que todas las mujeres cuando llegue su periodo tengan que irse de baja, ni mucho menos. Hay mujeres que no tienen ningún síntoma, otras tienen unos síntomas muy Sí, leves, otras con un simple analgésico pueden pasar, pero sin embargo otras lo pasan realmente mal. Es que dicen eso de que la cara es el espejo del alma y hay mujeres que se les pone hasta realmente mala cara, doctora. Sí. Y nosotros insistimos en que hay tratamientos, no hay que hacérsela fuerte, como tú decías, como antiguamente, es que es lo que hay, no es lo que hay, no. Hay opciones, hay tratamientos, y a día de hoy las dismenorreas severas que no responden a ningún tratamiento, gracias a Dios, son las menos, porque tenemos opciones para ayudar a esas mujeres. Porque se ha pero tienen que ampliado muchísimo consultar. los tratamientos Sí. también, que antes a lo mejor solo estaba una pastilla Claro. coqueta que la recordamos todos, ¿verdad? Que te la daba tu madre y te decía, esta. Pues no, ahora hay muchos más y además están también los métodos anticonceptivos que permiten que todos esos síntomas bajen. Una madre con unas reglas dolorosas, ¿su hija va a tener reglas dolorosas? ¿Esto se hereda? Porque eso también lo hemos escuchado siempre, la leyenda. No es obligatorio, no es una herencia como tal, pero hay un patrón que se llama asociación familiar. O sea que una cierta tendencia sí hay, igual que les pasa a ellas con la O sea, por ejemplo, en tu endometriosis. casa también Hay hay más... asociación. En mi casa, Casos. aunque mi madre no fue diagnosticada porque en su época era normal y era lo que había que aguantar, pero claro, ya ahora al diagnosticarme a mí ya hemos ido hilando hilos, o sea, unando hilos, y hemos visto que seguramente ella tuviese. Pero por ejemplo, mi hermana mayor, ella no ha tenido endometriosis, ni tiene, y yo sí. Pero es muy posible que mi madre la tuviese, que mi abuela también la tuviese. Totalmente, que ahí está el factor genético y luego evidentemente pues en tu caso, pues tu hermana no, tú sí, pero sí que es cierto que una madre con reglas dolorosas es igual que también se suma el tener una regla abundante a una regla dolorosa. Las personas que tienen reglas abundantes suelen tener reglas más dolorosas, Sí, porque eso también vamos a decir que es otro problema, Sí. que del que tampoco se habla, pero está ahí. Sí se suele sumar, porque el problema de la regla dolorosa suele ser por unas sustancias que se liberan en el útero cada mes, que vienen cuando se desprende
todo ese tejido que tenemos en el útero, cuanto más tejido desprendas, más te va a doler. Eso es. Y eso va unido a más cantidad. Más cantidad, normalmente más dolor, menos cantidad, menos dolor. Por eso cuando ¿Y por qué hay tomamos... mujeres que desprenden más cantidad que otras? Eso es la ciencia pura. No, eso es porque nosotros cada uno nacemos Cada así, uno somos nacemos de diferentes. nuestro padre y nuestra madre, Eso es. y cada uno tenemos nuestro nidito preparado para albergar a un futuro embrión de una manera Eso o de es. otra. Que no quiere decir nada, porque es verdad que muchas veces se piensa que una mujer con reglas abundantes va a ser una mujer más fértil. Esas asociaciones que siempre se han hecho. Tampoco No, tiene eso por no- qué. no, eso no tiene por base qué. científica, O no, sea no. que simplemente me lo ha tocado eso y punto. Eso Ni es. más ni menos lo que te toca. También es importante que hablemos de el problema de la fertilidad. También lo relacionamos muchas veces con nuestras propias reglas. Hay veces que hay mujeres que no tienen unas reglas mensuales de 28 días. Sí, sí. Esas mujeres, es verdad que al no tener el ciclo regular de 28 días, muchos de esos ciclos no hay un óvulo y al no haber un óvulo no puede haber concepción y no puede haber embarazo. Por eso muchas veces sí que les cuesta más tiempo quedarse embarazadas. También es un motivo para visitar Esa- al ginecólogo. Es decir, no me baja la regla, pasan 3 meses, bueno, no pasa nada, me hago el test y como si no estoy embarazada. No, eso también hay que consultarlo, eso hay que consultarlo y repito lo mismo. Y si no estoy en mi momento de fertilidad en ese momento por la circunstancia que sea, vamos a planteármelo a largo plazo, hablo con mi ginecólogo, me puedo congelar mis óvulos, veo mi reserva ovárica. A día de hoy lo tenemos todo Que gracias la a Dios en reserva, yo digo nuestra siempre mano. que esto es como la fábrica, tú tienes 200 empleados y los 200 son los que tienes, se van yendo, se van yendo, se van yendo y al final la fábrica la cierras y te quedas sin empleados. Totalmente. Bueno, pues nos llama también María Teresa y ella dice, es de Horcajo de Santiago, ella dice que está diagnosticada con endometriosis y para ella lo más duro ha sido que le ha costado mucho que se lo diagnosticaran, o sea que cuesta hasta llegar a ese diagnóstico. ¿Te sientes identificada con, Totalmente. con María Teresa? Pero hoy yo y todas las compañeras de la asociación, ya te comento, yo tuve mi menarquía con 11 o 12 años y hasta los 34, que ya son años, no me lo han diagnosticado. Es más, llegué a tener quistes hace a lo mejor unos 10 años y me dieron hormonas y no me dijeron nada, tampoco me diagnosticaron. Sencillamente un quiste no es nada, es algo común. Y así pasa muchas veces. Y en mi caso, afortunadamente, pues no soy de las que peor está, digamos. Tengo compañeras que realmente les ha afectado a otros órganos y como es una enfermedad invisible, como es... Porque puede afectar además al aparato digestivo y Sí, todo. y les daban, hoy tenía más dolores, tenían dolores crónicos, como te comentaba, y les daban, pues, hablando mal y pronto, por locas. O sea, y les mandaban incluso les derivaban a psiquiatría sin ver dónde estaba realmente. O sea, realmente, por eso digo, a nivel psicológico, Te es también dejas a polvo. bastante, porque además no te crean los doctores, o sea, por supuesto que cada doctor es de un mundo, pero que hasta ahora, como estaba tan invisibilizado, no te creían, ¿no? Sí, pero yo creo que todo arrastra un poco también al final lo que estamos dando visibilidad hoy. Cuando una mujer tenía reglas tenemos que callar, era como, uy, no voy a contarlo, que no me lo noten, que no se vea. ¿Sabes? Arrastramos un poco pues esa negación por parte de nuestros antepasados y yo creo que al final, pues en este tipo de patologías, al final está afectando. Porque para que vosotros diagnostiquéis una endometriosis, doctora, ¿qué tenéis que ver? Nosotros lo primero es la exploración de la paciente y realizar una ecografía en consulta. Ahí ya tenemos En muchas la eco se pistas. ve ya. Si la paciente tiene quistes, en la eco dan muchas pistas. Y lo que ella dice, cuando la paciente, a pesar de ponerle los tratamientos, sigue mal, tiene dolores todo el mes, porque puede dolerte durante la regla, pero que te duela todo el mes, que te duela incluso cuando vas al cuarto de baño con las relaciones sexuales, todo eso ya sí que no entra dentro de lo normal. Pedimos una resonancia magnética y ahí ya tenemos muchísima más información y ahí normalmente sí que la diagnosticamos. Y en la resonancia es cuando ya lo veis Sí, claramente. sí, claro, sí, tú sí. decías que te duela todo el mes, que no puedas ir al baño, todas esas cosas y tú asentían con la cabeza, Cristina, ¿todo eso te pasa? O a mí o a compañeras. sea, Yo ¿vivís he esos tenido síntomas? algún periodo en el que he estado realmente así. Ahora estoy mejor, he cambiado pues, hábitos alimenticios, he cambiado algunos, la gestión del Afecta, estrés. porque sí. puede venir bien que se lo cuentes a muchas espectadoras que te están viendo, que están llamando y tú dices, hábitos alimenticios, ¿qué has cambiado? Yo en mi caso pues he intentado evitar los alimentos que son más inflamatorios, pues por supuesto todo con un especialista. O sea, no quiero decir que nadie aquí deje de tomar nada, pero yo en mi caso he evitado en la medida de lo posible pues la lactosa, el gluten, los alimentos procesados, los estrógenos, que nosotros tenemos exceso de estrógenos. Claro, la persona diagnosticada con endometriosis tiene más estrógenos. Exacto, entonces intento pues no comer ternera, o sea, y no quiero decir nada aquí con respecto a nada, pero yo
Pues intento no tú lo has tomar... dicho, dieta mediterránea, si lo estamos diciendo todos los días en Estando equilibrada, Contigo. evitar exacto lo que esté tan procesado y con tanto químico, cuanto más natural mejor y cuanto menos. Y luego también tomo pues antiinflamatorios, pues el jengibre, la cúrcuma y algunos alimentos naturales. que favorecen la... ¿Y tú tienes que tomar una pastilla todos los días? Yo tomo por la tiroides, por ejemplo, que también es algo que a mí me vieron después, pero que también Claro, está pero muy mira, fíjate, vinculada. ahí estamos hablando también de un problema de la glándula tiroidea, Hormonal. problemas hormonales, Sí. como Sí. que se cumplen los Sí. patrones en muchas mujeres, Sí. ¿verdad? No sé si tú habrás notado, el ejercicio físico también nos mejora, Sí, también. ayuda mucho, y la gestión del estrés, pero Eso cuando ellas muchísimo. tienen un diagnóstico, porque se sienten comprendidas, porque al principio es lo que decía ella, entonces necesitan también centrar su cabeza y tener un diagnóstico y saber a qué se enfrentan. La gestión Totalmente. del estrés, es verdad, y eso a lo mejor, bueno, las mujeres que nos están viendo se sentirán identificadas. Es cierto que cuando hay periodos en los que te baja la regla y tú tienes un momento a lo mejor más de estrés o te coincide con que tú estás más agobiada, ese mes es peor. Claro. Y eso es así. Todo se magnifica, O sea, efectivamente. es mucho peor, no es que digas, este mes me duele más, no, es que seguramente que coincide con que tú estés peor. Sin embargo, que tú estás más relajada, pues pasa todo de otra manera. Entonces, en este caso, al tener un diagnóstico como el tuyo, todavía los síntomas se hacen más fuertes. Exacto. Lo importante al final es que se puede llevar una vida normal, que es el objetivo que tenéis vosotros también en la asociación, y que cuando no se pueda, pues una mujer que tenga esos síntomas, pues pueda tener sus días de descanso, su baja laboral o lo que necesite, doctora. Ujú, Vosotros como efectivamente. médicos lo veis también así. Efectivamente. Lo que pasa que, como se ha dicho, siempre con la visión previa del médico, del doctor. No podemos estar cogiéndonos... Totalmente de Claro, acuerdo. siempre tiene que pasar por un médico y que te asesore y que te diga pues cómo le pasa a ella. Es importante también hablar de los métodos anticonceptivos, porque es verdad que ayudan a que esas reglas... hay una frase que siempre dicen las madres y las abuelas, eso de, cuando ya tengas hijos, te va a doler menos la regla. Eso es otra de las frases, y es verdad que pasa. Pero suele pasar por el hecho de que vamos madurando, de que A lo nos mejor hacemos también mayores. tiene que ver, Sí, ¿no? sí, sí. Como que ya después de parir dices, va, lo que me echen. Vamos madurando, pero es verdad, los anticonceptivos, los hay en pastillas, con estrógenos, como dice ella, con progesterona, hay DIUs de progesterona, a día de hoy hay Que la muchas gente más tiene mucho opciones. miedo, Macarena, también es importante. Otro día vamos a dedicar un capítulo a los métodos anticonceptivos. Ya no son los anticonceptivos de antes, que la gente se los tomaba y decía, yo engordo y puedo tener no sé qué, que no tiene nada que ver. No, no tiene, gracias a Dios no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Son unos fármacos maravillosos que tienen beneficios anticonceptivos y no anticonceptivos para el dolor, para los sangrados Para abundantes, evitar a lo mejor tener miomas en el útero. para el acné, para que no te crezcan los endometriomas. Tienen también otros Previenen beneficios muchos tipos de cáncer también. que no sean solamente anticonceptivos. Efectivamente. Y que seguramente que mujeres, Macarena, que a lo mejor tienen unas reglas determinadas, en este tipo que estamos hablando, de reglas dolorosas, reglas a lo mejor más abundantes, que les impiden llevar su vida normal, pues a lo mejor con un método anticonceptivo pues mejorarían sus síntomas. Sin o sea duda. que lo que se trata es de estudiar cada caso Sin personalmente. duda, efectivamente. Si tiene una endometriosis, pues a lo mejor efectivamente no le vienen bien los estrógenos y necesita otro fármaco. Pero una mujer sin endometriosis, a lo mejor un anticonceptivo tradicional le viene fenomenal y si no quiere tener niños, pues mejor todavía. Cuando mucha gente que ahora mismo seguramente que tiene hijas que de 12, 13 años, tampoco sabemos la edad exacta a la que a una niña le puede bajar la regla, depende, eso también es un poco genético, dicen, ¿no? Sí, también eso es También tiene que familiar. ver un poco. Y estarán pensando, bueno, y ahora cuando mi hija empiece con la regla, ¿cómo me comporto? ¿La llevo al ginecólogo? ¿Dejo ver qué pasa hasta ver los primeros síntomas? Yo supongo que también en alguna casa esto supondrá Bueno, una pregunta. Lo ideal es un poquito de pausa y no llevarla enseguida al ginecólogo, salvo que tenga unos síntomas muy intensos. Dejarnos llevar, como hacíamos porque, antes, ¿no? Y ver cómo evoluciona en la primera temporada la niña, porque también luego a veces si la llevan demasiado pronto al ginecólogo, luego nos cogen manía. Os coge manía, eso es verdad, Sí, ¿eh? Eso sí, es verdad. Sí, sí. O sea, que yo creo que en eso sí que seguimos como hacían antes. Darle su antiinflamatorio y si ya no mejora, entonces sí, pero con pausa, porque son Dejar su todavía pausa. pequeñitas, tienen que ir creciendo, tienen que ir madurando y que ellas cuando vengan con tranquilidad y relajadas, porque con 12 años si te llevan al ginecólogo, luego es que no nos quieren ni ver. Y es que luego además es importante que insistamos en ese componente psicológico que existe y que es Sí, real. sí. Y que es real. Aunque yo también siempre pienso una cosa, doctora y Cristina, cuando alguien se queja de dolor es porque le duele. Sí. O sea, uno no dice que le duele algo por dolerle. Totalmente. Y eso es una cosa que no vamos a negar. Sí, Cuando a alguien efectivamente. le duele. Y ni nadie se toma una pastilla porque le apetezca tomarse una pastilla. O sea, cuando tú has estado mala, has estado mala. Y tú te pasas... Totalmente. ¿Ha habido meses? ¿Cuántos días de dolor has tenido? Pues en la época cuando me diagnosticaron, bueno, primero que fue la primera vez en mi vida que fui a urgencias. Yo nunca había ido a urgencias, ¿Tuviste que ir afortunadamente. a urgencias? Sí, o sea, del dolor de decir, es que siento que me están clavando un cuchillo en el útero. o sea, Madre tal mía. cual era Y así son las contracciones. Sí, luego lo leí y dije, pues mira, ya sé cómo es un Que parto. no, que te lo digo yo que tampoco para tanto las contracciones.
Sí, pues Que por a veces eso estos y- dolores son todavía peores. Sí, las mujeres que tienen una dismenorrea muy intensa, cuando luego tienen un parto, les parece mucho peor los dolores de la regla que cuando vienen Es que a yo parir. eso lo he escuchado decir, ¿verdad? Dicen que los dolores de parto son, la gente dice, como un dolor de regla fuerte, pero una regla normal, a lo mejor un dolor de parto no lo notas tanto, ¿verdad que sí? O sea, Efectivamente. a En el veces caso una de dismenorrea, madre. y ese es el caso que estamos tratando hoy, es peor que un parto. Entonces, pues vamos a atender a esas mujeres, vamos a escucharlas, para eso están los especialistas, los ginecólogos, y ellos son los que van a tomar esa decisión de si esa mujer tiene que estar pues 2 o 3 días fuera de su trabajo cumpliendo una baja laboral porque lo necesita. Nadie se queja por quejarse, doctora. Efectivamente. Pues muchísimas gracias. Hoy hemos A hablado mucho de vosotros. la regla, con lo que nos cuesta hablar de ese tema. Gracias, doctora Macarena Martín, Gracias. ginecóloga de HIMI Toledo. Allí la tienen, dispuesta como todo el equipo de IMI, para Gracias. atender a toda la gente que vaya. Y también te agradezco muchísimo a ti, Cristina González, por habernos venido a contar tu testimonio. Presidenta de la Asociación Endorreal, allí estáis para ayudar a muchas mujeres. Gracias. Gracias a ti.